a todas y a todos. En esta circunstancia que, bueno, no voy a comentar, que todos conocemos y que ha trastocado nuestra vida cotidiana y nos ha llenado de incertidumbre con respecto a qué va a pasar en el futuro, no ya lejano, sino inmediato. He pensado en realizar una serie de videos y subirlos al aula virtual con el propósito de que ustedes tengan una aproximación a varios de los temas sobre los que me han planteado algunas dificultades, que pueda resolverse, digamos, con una instancia como esta, que no es la mejor porque la presencialidad tiene una calidad que no da las clases virtuales, que no dan los videos. La posibilidad de la pregunta, de la repregunta, de la comprensión del problema en el mismo momento que aparece. Pero bueno, tenemos incertidumbre con respecto a lo que va a pasar con esta pandemia y también si los tiempos se van a cumplir, y nosotros sospechamos que, bueno, que las instancias presenciales que están programadas corren peligro de que no se realicen, y queremos de algún modo zanjar esa situación y acompañarlos para que, bueno, ustedes puedan llegar a feliz término con la cursada. El tema del que quiero hablar en este video, decía, he recibido algunas consultas, he recibido algunos comentarios. Tiene que ver con lo que aparece en los textos vinculados al individualismo metodológico y al holismo metodológico. Hay que hacer una aclaración previa para darse cuenta en dónde se inscribe esta polémica, esta controversia entre esas dos grandes corrientes. Nosotros vimos toda una serie de elementos de lógica que tenían que ver con la lógica proposicional, de esas cuatro formas básicas de razonamiento que son el modus tollens, el modus ponens, la falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del antecedente. Ahora, esa estructura lógica que está a la base del método hipotético deductivo, y como hemos visto en las dos versiones, en la hempeliana, en la cual la lógica lo conduce a lo que se denomina un inductivismo en sentido amplio o confirmacionismo, y la postura hipotético-deductivista popperiana, que conocemos con el nombre de falsacionismo o refutacionismo. En ambos casos es justamente la fundamentación lógico-metodológica la que da sustento a esas concepciones metodológicas, y se respaldan, digamos, o dan respaldo a una determinada concepción epistemológica. En el caso del método hipotético deductivo, y parece que, bueno, es algo que nadie discute, pero que sí es un tema discutible, en realidad está planteado con bastante éxito para las ciencias naturales. Ahora bien, ¿qué pasa con las disciplinas sociales? Y como ustedes verán, hablo de disciplinas sociales y no de ciencias sociales, porque parte de la polémica radica justamente en el estatus de cientificidad de las ciencias sociales. Uno de los problemas que se plantea para reconocimiento de ese estatus de cientificidad es justamente aquel que tiene que ver con los aspectos metodológicos. Hay una cuestión a tener en cuenta. Cuando
nosotros pensamos en los métodos de raigambre positivista, de tradición positivista, ¿sí?, que es lo que se denomina la crisis del consenso ortodoxo. Es decir, la idea de que tal cual está planteada la perspectiva epistemológica y metodológica para las ciencias, en realidad esto estaría hecho a imagen y semejanza de las ciencias naturales, pero en las ciencias sociales se genera una serie de problemas. Es así que esa crisis del consenso ortodoxo genera la distinción entre Verstegen y Erlaren, es decir, entre explicación y comprensión. La idea es que los fenómenos naturales pueden ser explicados y para esa explicación habrían leyes objetivas, universales, necesarias, es un supuesto. Y en el caso de las ciencias sociales se hace mucho más difícil pensar en la posibilidad de concretar enunciados de tipo universal que tengan un alcance universal y que sean objetivos, referido a que en el caso de las ciencias naturales ellas se topan con un objeto de investigación que está sujeto a regularidades. Es decir, los cuerpos siempre caen del mismo modo. La ley no es algo que el científico produce por su capacidad para entender la realidad. La ley es algo que se produce porque la naturaleza tiene un determinado comportamiento que puede expresarse a través de esos enunciados, de esas proposiciones que son las leyes científicas. Muy bien. Esto origina una serie de graves problemas en el campo de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales no tienen un objeto sujeto a regularidades. Es decir, recuerden ustedes que uno de los cometidos centrales que todavía tienen vigencia planteado por la ciencia tienen que ver con la capacidad explicativa y predictiva de las ciencias. Bueno, esa capacidad de predecir, que no es adivinar justamente, sino a partir de determinadas condiciones iniciales y en función del reconocimiento de esos principios legales que ordenan la naturaleza, poder formular esas leyes universales que deberían, por otra parte, si son tales, permanecer siempre. Sin embargo, esas mismas leyes también caen. Entonces, este es otro problema, no lo vamos a tocar ahora, que tiene que ver con que las ciencias naturales no tendrían un fundamento teórico, epistemológico, metodológico, tan sólido y tan consistente como el que se le quiere atribuir. Pero efectivamente, en el campo de las ciencias sociales hay toda una serie de grandes problemas. Hay problemas de tipo metodológico, es decir, como el objeto de investigación tiene sus propias características, que no es un objeto predecible, que no es un objeto que tenga un comportamiento regular, entonces lo que se puede decir de la realidad social no tendría las mismas categorías, no estaría sujeto a las mismas categorías que aquellos de las ciencias naturales. Hay limitaciones entonces de tipo metodológicas
porque en las ciencias naturales es posible la introducción experimental de variables bajo control. En cambio, en las ciencias sociales esto es, si no imposible, muy difícil. Sin embargo, hay muchos que piensan que para que las disciplinas sociales se conviertan en ciencia es necesario que alcancen esa posibilidad de contrastación empírica, de control empírico, que permita establecer fehacientemente el comportamiento o las características de los fenómenos sociales. También hay problemas epistemológicos, en el sentido de que en las ciencias naturales el objeto plantea una externalidad con respecto al sujeto de conocimiento, en tanto que en las ciencias sociales el sujeto y el objeto coinciden. Es decir, el objeto de investigación de las ciencias sociales es el mismo sujeto que investiga. Entonces esto dificulta la concreción de esos parámetros de objetividad que tendrían las ciencias naturales, y se dice que las disciplinas sociales tienen serias dificultades, entre otras cosas, para alcanzar el estatus de ciencia, precisamente porque no son capaces de producir esos enunciados objetivos, sino que caerían permanentemente en la subjetividad. Y la subjetividad es pensada como sinónimo de no científico. Fue la base lógica en la que se sustentan las dos versiones del hipotético deductivo. Ahora, como decíamos, están planteados en el contexto de las ciencias naturales. Entonces la pregunta ¿es extensible esta propuesta, que se la ve con un importante grado de eficacia para las ciencias naturales, trasladarla a las ciencias sociales? Allí aparece entonces una propuesta de Popper, que consiste en lo que se da en llamar el individualismo metodológico. En realidad, el tema del individualismo metodológico es como un nombre que se le pone. Paradójicamente, Popper titula a su propia postura para las ciencias sociales como racionalismo crítico. ¿Sí? Esto puede traer cierta confusión. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que en las antípodas epistemológicas y metodológicas está el holismo metodológico. Y ese holismo metodológico está representado por concepciones críticas. De hecho, lo que ha generado, digamos, esta gran dicotomía fue una famosa polémica que se dio en el año 1961 en un congreso que hubo en Alemania, en Tubinga, en el que se generó justamente un importantísimo debate acerca de la sociología alemana y el positivismo. Y allí hubieron varios participantes, pero los principales contendientes fueron justamente Popper, que representaba el racionalismo crítico, y Adorno, perteneciente, digamos, uno de los máximos exponentes de la Escuela de Frankfurt, y que representaba lo que se denominaba el pensamiento negativo, el pensamiento crítico. De allí está
posible confusión de nomenclatura, pero con concepciones muy diferentes, y esas diferencias quedaron plenamente manifiestas en la polémica y en la publicación de esos artículos. Pero veamos en esta primera parte cuál es el planteo de Popper para las ciencias sociales. Popper se plantea un escenario para el cual establece una serie de principios, ¿sí? Uno de los principios fundamentales es lo que se denomina el principio de racionalidad. ¿En qué consistiría este principio de racionalidad? Él piensa en las personas como agentes sociales, es decir, como alguien que desarrolla una acción en la sociedad y que tiene una finalidad, ¿sí? Esa finalidad es maximizar sus propios fines. Por lo tanto, y él establece en ese principio de racionalidad un sinónimo que establece que obrar racionalmente es obrar de tal modo que se maximicen los propios fines. Hay una definición del epistemólogo argentino Ricardo Gómez, que voy a leer, que sintetiza con mucha claridad el falsacionismo en el campo de las ciencias sociales, denominado individualismo metodológico. Dice: el individualismo metodológico es una forma de reduccionismo que afirma que todos los fenómenos sociales pueden ser explicados en principio a través de las características de los agentes individuales intervinientes. Voy a hacer una aclaración aquí y después continuamos con la frase de Ricardo Gómez. ¿Qué estudian las ciencias sociales? Bueno, cada ciencia social tendría un objeto de investigación diferente, pero todos los objetos están vinculados al hombre, a la humanidad, en sus diferentes facetas: económicas, políticas, sociales, culturales, religiosas, antropológicas, étnicas, etc. La sociología es una ciencia central dentro de las ciencias sociales. Incluso, bueno, es una discusión que no viene al caso, pero muchos sostienen que la sociología es el tronco principal de las ciencias sociales y que la mayoría de las otras ciencias son subsidiarias de la sociología. Ahora bien, la pregunta de la sociología sería: ¿qué es la sociedad? Pero la respuesta a esta pregunta no es unívoca, no hay una única respuesta, sino que hay muchas respuestas y cada respuesta corresponde a distintas posturas epistemológicas, filosóficas con respecto a las ciencias sociales en general y a la sociología en particular. Uno, digamos, inmediatamente, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología? La sociedad. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es la sociedad? Bueno, en este sentido, y lo que está en el trasfondo de la polémica, es que Popper y Adorno entienden por sociedad cosas muy pero muy diferentes. Diferentes a tal punto que no puede haber tampoco un común denominador que
ponga a las dos posturas, que acerque a las dos posturas. Nos lo está diciendo de algún modo Gómez. Dice, el individualismo metodológico es una forma de reduccionismo que afirma que todos los fenómenos sociales pueden ser explicados en principio a través de las características de los agentes individuales intervinientes. Entonces, ¿qué sería la sociedad? La sociedad no sería otra cosa que el conjunto de individuos que la componen. Luego continúa Gómez, dice, se presupone pues una ontología según la cual, es decir, una razón de ser según la cual o colectivo es un mero agregado de elementos relacionados externamente. Lo importante es cómo se concibe la naturaleza de los elementos individuales y su relación. Tales elementos individuales son lo que son independientemente de su relación con la totalidad de los otros elementos. Las relaciones son todas relaciones entre tales individuos. Se excluye todo tipo de relación que cada uno de ellas pueda tener con el conjunto de los restantes elementos individuales. Es decir, para esta postura, la sociedad es un conjunto de individuos que están dados. Es decir, hay como una especie de principio sustancialista. El individuo es lo que es. Y desde esa centralidad ontológica se relaciona con los demás. Como vamos a ver después, las posturas holistas que tienen en su base a la dialéctica, que también vamos a explicar los principios de la lógica dialéctica en otro video. Decía entonces que la postura holista concibe a los individuos no como dados, sino como constituidos en esos vínculos y en esas relaciones sociales. Es decir, cada individuo es lo que es, precisamente por un principio contrario a este de Popper. Cada individuo es lo que es por su relación, por su interacción determinante y determinada con los demás individuos. Es decir, las tesis holistas son tesis de colectivos, en tanto que las tesis del monismo metodológico popperiano para las ciencias sociales, del racionalismo crítico, son tesis individualistas. Por eso Gómez lo denomina individualismo metodológico. Ahora bien, ¿qué es, cómo debe entenderse? Bueno, para Popper el principio rector de todas las cosas es la razón. La cuestión es ¿qué razón? ¿Qué tipo de razón? Bueno, es la razón de la que da cuenta los aspectos lógico-metodológicos de las teorías científicas. Es decir, una razón que establece la racionalidad a partir de determinadas estructuras lógicas. Es importante aclarar esto porque esto es lo que sostiene Popper, y en esa pureza racional no contaminada, ¿de qué no se contamina? Bien, de algunos virus. ¿Cuáles serían esos virus que podrían contaminar a la razón? La ideología, la política, la filosofía, la metafísica, la ética. La opción de la neutralidad valorativa se basa justamente en la idea de un sujeto no contaminado por ninguno de estos elementos.
Popper no es ingenuo. Advierte que este principio no es el principio verdaderamente rector de los individuos ni de la sociedad. Es más, la sociedad se revela casi en las antípodas de esa racionalidad. Pero ¿cuáles serían esos aspectos opuestos? Bueno, la irracionalidad. Entonces, ¿en qué consiste la irracionalidad? ¿Qué es ser irracional? Ser irracional es no obrar de acuerdo al principio de racionalidad, que establece que todo individuo debe obrar de modo tal de maximizar su propio fin. ¿Cómo debe entenderse la propuesta de Popper en el campo de las ciencias sociales desde el punto de vista del propio planteo popperiano? Él nos habla, porque recordemos que es una adaptación del método hipotético deductivo falsacionista de las ciencias naturales a las ciencias sociales, que revela una postura monista metodológica en el sentido de que sería inadmisible para Popper que las ciencias naturales puedan tener un método y las ciencias sociales puedan tener otro. Es decir, tiene que haber un único método, por eso hablamos de monismo metodológico, tiene que haber un único método para todas las ciencias, tanto naturales como sociales. Y si el principio rector del falsacionismo, si el principio rector del falsacionismo es lógico-metodológico, no podía plantearse de otro modo para las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo entiende la dinámica de las ciencias sociales? ¿Cómo adapta ese fundamento lógico-metodológico de las ciencias naturales a las ciencias sociales? Bien, él lo denomina lógica situacional. ¿Bien? La lógica situacional incluye al principio de racionalidad, que consiste precisamente en esto que habíamos dicho hace un momento, en que un sujeto, recordemos que siempre hablamos de individuos, porque los individuos serían los capaces de obrar racionalmente. Entonces, la lógica de la situación implica que, de acuerdo al principio de racionalidad, un individuo ha de obrar de determinado modo para maximizar sus fines. El principio de racionalidad no tiene nada que ver con las condiciones psicológicas de los sujetos. Es, digamos, el fundamento de la lógica de la situación. Popper va a establecer un correlato entre las relaciones sociales y los que serían las condiciones iniciales de las ciencias naturales. Habrían modelos, de acuerdo al principio de racionalidad, que serían los que modelizarían, los que justamente permitirían establecer desde el modelo lo que él llama las condiciones típicas. Es decir, las condiciones típicas las establece el principio de realidad a través de un modelo que dice qué es lo adecuado
para cada situación de acuerdo a la lógica situacional. La situación social típica es para Popper la categoría fundamental de las ciencias sociales. Tales situaciones pueden ser analizadas a través de un esquema lógico, la lógica situacional. Y voy a leer otro párrafo de Gómez, en el que señala lo siguiente. En términos generales, y Popper nunca va más allá de ello, la lógica situacional consiste en analizar y explicar la conducta de los agentes individuales intervinientes en ella a partir de la situación misma, sin apelar a aspectos subjetivos. ¿Sí? Es decir, ¿cuáles serían los aspectos subjetivos? Los aspectos irracionales. Es decir, los aspectos que atentan contra el comportamiento adecuado para la situación. Esto forma parte del rechazo, dice Gómez, que tienen tales o cuales motivos. Es reemplazado por un ser humano que persigue tales o cuales fines, objetivos a causa de la situación. Es decir, a causa de una determinada situación, uno busca determinados objetivos. Objetivos que es racional seguir. Entonces, allí estaría la lógica de la situación, estaría funcionando en la medida en que los sujetos se comportan de acuerdo a los principios. En la descripción de la situación no se deben incluir todos los elementos o factores intervinientes. Se construye la situación en base a una suposición de completa racionalidad, lo que Popper denomina método cero, y luego se evalúa la desviación de la conducta real de tal modelo. Vamos a verlo con un ejemplo ahora. Construir la situación suponiendo completa racionalidad significa suponer que los agentes actúan de tal acuerdo al principio de racionalidad. Este postula que todos los agentes actúan racionalmente, es decir, tratando de maximizar la obtención de los fines objetivos definidos por la situación. A ver, pensemos en un sujeto en una determinada situación. El ejemplo que le voy a poner es un ejemplo como obvio, pero es decir, quiero que se vea qué es lo que está pensando Popper. Es decir, que se vea que el sujeto en una situación es un sujeto que debe obrar de un determinado modo establecido por el modelo, porque el modelo revela la supuesta eficacia de obrar de ese modo, que es obrar racionalmente. Entonces supongamos un sujeto que está en una situación de estudio, es decir, un sujeto que es un estudiante. Bien, un estudiante como estudiante tiene una finalidad. Ustedes la deben conocer muy bien. La finalidad radicaría en, suponemos, apropiarse de una serie de conocimientos, rendir una serie de pruebas, aprobar esas pruebas y obtener lo que corresponda a la situación. Aprobar un parcial, aprobar un final, aprobar una materia, aprobar una cursada, aprobar una carrera, etc. Entonces, ¿qué impone la lógica de la situación para este sujeto? Bueno, lo que ya había cantado el filósofo argentino Pipo Chipolati: estudiantes, estudiantes, a estudiar. Es decir, si la lógica de la situación pone al sujeto como estudiante, el principio de racionalidad establece que debe maximizar su fin. ¿En qué consiste la maximización de su fin? En alcanzar, en optimizar el objetivo. Entonces, ¿qué impone la lógica de la situación? Es decir, ¿qué dice? ¿Cómo debe obrar ese individuo para obrar racionalmente? Tiene que hacer lo que el modelo demanda. ¿Y qué es lo que el modelo demanda? Que tiene que estudiar.
Es decir, el que estudia supuestamente aprueba. Quien obra de ese modo está obrando racionalmente. Ahora, ¿qué pasa con los que no estudian? Bueno, el ejemplo es lo suficientemente cuadrado. Aunque es una falacia de afirmación de consecuente, que si se estudia, entonces se va a aprobar la materia. Pero todos sabemos que eso no necesariamente es así. Todos sabemos perfectamente que a veces ocurre que hay gente que estudia poco o nada y tuvo la suerte que le preguntaron lo poco que sabía y aprobó. Y alguien que estudió muchísimo por X circunstancias, pero vamos a pensar las circunstancias racionales, no fue capaz de responder alguna pregunta y perdió el examen, aún habiendo estudiado mucho y aún sabiendo mucho, pierde el examen. Bueno, si pierde el examen es porque en algún lugar se desvió del modelo y no estuvo a la altura del principio de racionalidad. Allí está la desviación de las que nos hablaba Gómez, ¿no es cierto? Cuanta más desviación hay, cuanto más alejamiento del principio de racionalidad hay, menos se alcanzará el objetivo de maximizar sus propios fines. Ahora fíjense que nada aparece aquí referido a que los motivos, digamos, dentro a ver, por decirlo de algún modo, en la dinámica o en la lógica que Popper plantea, no está contemplada ninguna situación humana de la enorme cantidad de situaciones humanas que se pueden producir, saturación por el estudio, es decir, tanto se esforzó en optimizar su propio fin que le dio antes decíamos un surmenage, le dio se le produjo una situación traumática que le impidió expresar, quedó en blanco. Esas cosas pasan. Ahora, ninguno de estos aspectos está contemplado como un aspecto que el individuo posea en un sentido integral. Es decir, desde otras ópticas, el individuo es una complejidad racional, irracional, intelectual, afectiva, emocional. Todos estos elementos están aunados en el sujeto. Entonces, este sujeto racional, que atiende al principio racional, es una especie de esquizofrénico que tiene completamente separado los aspectos racionales y no racionales. Para concluir con esta parte que está dedicada a la polémica individualismo metodológico y holismo metodológico, a partir de las figuras de Popper y Adorno y de lo que se denomina la polémica Popper-Adorno, queremos terminar de ver la primera parte de individualismo metodológico, repasando 7 puntos que plantea Popper en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, del año 95, de las páginas 137 y 138.
Bien, el punto número 1 dice, las teorías sociales son teorías reducibles a teorías que se refieren exclusivamente a individuos. Recordemos, estuvimos viendo esto dentro de la lógica situacional, en la que el protagonista es el sujeto o agente que debe obrar de acuerdo al principio de racionalidad, es decir, ese principio lo que dice que obrar racionalmente es tratar de maximizar los propios fines. Y esto es independiente de cuáles sean esos fines. El punto 2 dice, toda explicación de fenómenos sociales debe referir solamente a individuos, sus relaciones, disposiciones, etc. Hablamos del enfoque sobre los individuos, pero al mismo tiempo estamos diciendo que aparecen relaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el holismo y el individualismo metodológico? La diferencia está en que no es que el holismo metodológico no considera a los individuos. Lo que ocurre es que el holismo concibe a los individuos como interdeterminados por una serie de relaciones que analizaremos más adelante, en tanto que el individualismo los ve como dados en sí mismos, es decir, tanto a los sujetos como a las sociedades. Por lo tanto, esas relaciones de las que habla no son relaciones interdeterminantes, son relaciones dadas con sujetos establecidos que buscan maximizar sus propios fines. El punto 3 dice, toda explicación totalmente adecuada de fenómenos sociales debe referir solamente a individuos. Es decir, que los fenómenos sociales no se deberían tratar en términos puramente teóricos. Siempre deben estar referidos a la acción de esos individuos, e insisto, no simplemente de las condiciones, digamos, que podrían incidir de unos individuos con otros, sino de los sujetos dados. El cuarto punto es la teoría individualista es suficiente para explicar totalmente a los fenómenos sociales. Es decir, lo que se sostiene aquí es que la teoría es consistente precisamente porque no se quedaría en lo teórico, porque, como vamos a ver en el punto 5, la teoría individualista es suficiente para explicar parcialmente los fenómenos sociales. Es decir, vamos a ver que más adelante dice que los puede también explicar totalmente. Los puede explicar parcialmente y los puede explicar totalmente. Y que, como dice en el punto 5, la teoría individualista es suficiente para explicar parcialmente los fenómenos. Y el punto 6 dice, algunas referencias a individuos es una condición necesaria para cualquier explicación de fenómenos sociales. Entonces, las explicaciones sociales son posibles a través del análisis de las interrelaciones de los individuos dados, concebidos desde su cumplimiento o apartamiento o desviación de el principio de racionalidad. Y por último, el punto 7 dice, algunas referencias a individuos es una condición necesaria para cualquier explicación completa de los fenómenos sociales. Es decir, aquí, con respecto al holismo, podríamos decir que hay un punto en común. Es decir, el holismo no es una teoría que conciba la realidad social en sí misma de modo abstracto, sino que la vincula permanentemente a las prácticas históricas, sociales, económicas, políticas, etc. ¿Cuál sería entonces la diferencia? La diferencia es que mientras que para el holismo esos vínculos tienen una relación compleja, interdeterminante,
concebida desde la dialéctica, cuestión que analizaremos cuando veamos el tema del holismo. En el caso del individualismo metodológico, las instancias sociales son referidas a individuos, pero la teoría social se complementa con los análisis particulares de individuos, de relaciones entre individuos, pero no interdeterminadas, sino desde los parámetros de una modelización que es la que ordena. El modelo sería el que está ordenando la racionalidad del orden social, por decirlo de algún modo. Estas concepciones derivan en otras dos. Una es la ingeniería social y otra es la tecnología social fragmentaria. Bien, veamos entonces estos dos aspectos que completan el panorama de la lógica de la investigación, de la concepción popperiana en el campo de las ciencias sociales. Estas tesis de Popper conducen a lo que se denomina la ingeniería social y la tecnología social fragmentaria. Recordemos, para Popper, tanto individuo como sociedad están dados. Sin embargo, en ese darse, en esa conformación, por un lado del orden social y por el otro lado de la acción de los sujetos o agentes, no se producen siempre buenos resultados. La sociedad plantea problemas, los individuos plantean problemas, y esos problemas deben ser pensados y corregidos. Ahora bien, ¿desde dónde se piensan, se conciben esos problemas? Bueno, la ingeniería social sería el ámbito de, por decirlo de algún modo, de producción teórica, por un lado, de análisis de las situaciones que generan los problemas, y al mismo tiempo de diseño de ciertas estrategias que se van a traducir en la tecnología social fragmentaria. Una cuestión a tener en cuenta es que para Popper el orden social es un orden que debe transformarse progresivamente. Allí hay una idea que atraviesa estas concepciones epistemológicas y que uno fácilmente puede encontrar ecos en cuestiones políticas, ideológicas, actuales, porque bueno, en el trasfondo de esto, y aunque Popper lo niegue, aunque Popper quiera negar toda afiliación ideológica, hay concepciones que hacen algunas a las tradiciones liberales y fundamentalmente a las tradiciones neoliberales. Pensemos, por ejemplo, en que durante mucho tiempo tuvieron un vínculo muy estrecho Popper y Hayek, quien, bueno, es uno de los grandes teóricos sobre las concepciones neoliberales. Ahora, sigue estando por detrás, sigue dando sustento a estas, tanto a la teoría social en la figura de la ingeniería social, como a las técnicas de transformación social, que serían las tecnologías sociales fragmentarias. Sigue estando de base la lógica situacional pensada para las ciencias sociales, el principio de racionalidad
y de allí la supuesta derivación de las concepciones falsacionistas. Como hemos visto hace unos momentos, para Popper habría una traslación del método de las ciencias naturales a las ciencias sociales en un contexto de monismo metodológico, es decir, de un único método para todas las ciencias. Sin embargo, hemos visto también que Gómez señala que esa traslación no cumple con los propios principios de falsación, ya que, por ejemplo, el principio de racionalidad mismo, que establece que cada sujeto debe maximizar sus propios fines, no es un principio falsable. Y yo agregaría que no es falsable porque en última instancia parte de un principio metafísico. Es decir, esto que, como hemos dicho, tanto le preocupa a Popper, finalmente vuelve a aparecer porque ese principio de racionalidad viene de un concepto que sería el modelo, que piensa también la ingeniería social, que es un modelo del orden social, no un modelo utópico, no un modelo pensado a la luz de necesidades sociales o dimensiones éticas, sino un modelo pensado, supuestamente concebido, en función de lo que la sociedad es en sí misma y de lo que los individuos son en sí mismos. Como si la sociedad y los individuos estuvieran conformados por un principio sustancial, como si hubiera una determinada esencia, que como en el caso de Platón, en el orden político, social, no funciona de todo bien, y entonces es necesario ir introduciendo reformas, modificaciones de modo progresivo para irlo solucionando. La concepción de la ingeniería social es una concepción tecnocrática que plantea la sustitución de la clase política por una tecnocracia. Y a ver, en la crítica de la política, podemos pensar que los políticos son ignorantes, son corruptos, son oportunistas, bueno, la cantidad de crítica que se suele hacer. Entonces la pregunta es, ¿sería mejor, sería más adecuado que esa clase política con esos problemas sea sustituida por una, digamos, un sector diferente, que es un sector de técnicos, de científicos que analizan la realidad y establecen justamente las medidas adecuadas para producir las modificaciones y las transformaciones que se requieren? Bien, sin entrar en discusiones acerca de la política, podemos decir que la política ha de tener una virtud, por lo menos como principio, aunque no necesariamente se dé en la práctica. Y es que la política es el ámbito de la polémica, de la discusión, de la reflexión. Es decir, si pensamos en un orden democrático, pensamos en la multiplicidad de voces, no en la unicidad de voces, no en el discurso único. El discurso único anula la política. La política es el ámbito de discusión. Esa, que podríamos decir está entre las pocas virtudes de la política, pero que es una virtud esencial
porque es la que hace posible la democracia y es la que hace posible ciertos contextos de libertad. En esta concepción de la ingeniería social pretende ser sustituida por una clase tecnocrática que ha de resolver los problemas con el rigor de la ciencia y con el bisturí de la técnica. Ahora, la pregunta es, ¿desde dónde lo hace? Es decir, ¿desde dónde se plantea su intervención en el orden social? Y la respuesta es que desde un principio abstracto, es decir, desde un modelo que nadie sabe exactamente de qué cielo bajó ese modelo, por qué es ese modelo y no otro modelo. Supuestamente el modelo es rector de las prácticas que permitirían evaluar, medir las desviaciones y el modelo estaría regido por el principio de racionalidad. Un principio de racionalidad que establece como una especie de verdad revelada, incontrastable, no falsable, absolutamente metafísico, que dice que ese es, porque está dado además, es una forma también de validación de lo dado, que habría un criterio por medio del cual se puede saber qué ocurre en el orden social y qué ocurre en el comportamiento de los sujetos que se acercan o se alejan del modelo. La verdad que cuesta mucho pensar que la sociedad abierta, la sociedad democrática, la sociedad plural, no encuentre un enemigo tremendo en estas propias concepciones, porque en realidad apuntan a el modelo único, a las verdades establecidas por ese modelo, o por lo menos al camino hacia esas verdades. Quisiera referirme a un aspecto puntual de la postura epistemológica de Popper en relación a la lógica aplicada a la investigación en el campo de las ciencias sociales, vinculado a lo que venimos viendo de la lógica situacional, el principio de racionalidad, que es la tecnología social fragmentaria. A través de un texto de de Gómez, quiero señalar algunas cuestiones puntuales. Dice Gómez, el segundo ingrediente del método popperiano específico para las ciencias sociales es el de la tecnología social fragmentaria. Como hemos visto, la tecnología social fragmentaria deriva de la ingeniería social. Esta consiste en composturas graduales combinado con el análisis crítico de propuestas sociales o intentos de descubrir si determinada acción social ha de tender o no a reproducir el resultado esperado. Es decir, en definitiva, vista la lógica situacional y visto el principio de racionalidad, se trata de aplicar remedios técnicos, cambios graduales en función del modelo preestablecido. Entonces, es como si ese modelo funcionara como una guía para esperar las desviaciones que deben ser corregidas. Agrega Gómez, dice, ello es compatible con el objetivo que Popper ascribe a la tecnología social fragmentaria, descubrir y explicar las relaciones menos evidentes que operan dentro de la esfera social, es decir, poner de manifiesto las dificultades que obstruyen la acción social, o sea, estudiar la resistencia de la materia social a nuestras tentativas de modelarla. Esto realmente es muy importante porque
cuando hablamos de resistencia a la modelación, estamos hablando de prácticas en las que la ingeniería social, mediante la tecnología social fragmentaria, lo que hace es incidir en las conductas, en los hábitos, en las prácticas sociales, para modificarlas de acuerdo a un criterio preestablecido. Es paradójico, ¿no es cierto?, que una postura que pretende defender la sociedad abierta encuentre, justamente, como decíamos, uno de sus principales enemigos, porque las prácticas sociales a las que esto conduce tienen que ver con prácticas autoritarias de las que hemos tenido experiencia histórica, como el nazismo, el fascismo, el franquismo, el estalinismo, y no solamente de esos totalitarismos, sino también, bueno, la mitad, no la mitad, la mayoría de esos totalitarismos que nombré son totalitarismos occidentales, frente a un totalitarismo oriental que sería el estalinismo. Pero incluso en las prácticas democráticas, o supuestamente democráticas, encontramos que hay países que son invadidos, que hay naciones que son sojuzgadas, que hay países que están bloqueados porque no se adaptan, no cumplen con, digamos, esta es la idea, ¿no?, con los patrones, con los criterios del modelo de paz y económico y comercial que establece quienes llevan estos actos adelante. Obsérvese que ello es consistente con la supuesta infalsabilidad del principio de racionalidad. Esto ya lo habíamos hablado, ¿no?, largamente. El principio de racionalidad, con ser el principio rector, no cumple ni siquiera uno de los requisitos fundamentales que el propio Popper plantea, que es la posibilidad de ser puesto a prueba con la intención de demostrar que es falso. Si una acción no cumple lo esperado, siempre puede atribuirse el error a desviaciones involuntarias de las acciones deliberadas llevadas a cabo de acuerdo a tal principio y no al incumplimiento del principio mismo. Es decir, que si hay problemas en la sociedad, no es porque el modelo esté equivocado. Si hay problemas en la sociedad, es porque el que está equivocado es el sujeto, es el agente que no obra racionalmente para maximizar su propio fin. Luego señala, en segundo lugar, debe reconocerse que una consecuencia de la tecnología social fragmentaria buscada ex profeso por Popper es el gradualismo sociológico. Es decir, es la idea de que todo cambio, toda transformación social debe darse de modo paulatino, gradual, y como habíamos visto, modificando los comportamientos, las prácticas sociales, resolviendo los problemas de acuerdo al modelo y sin cuestionar si hay algún elemento fundacional en ese orden social que merezca ser cambiado o modificado. Y esto es llevado al extremo por Popper a través de un apotegma, razón o revolución, consagrado como título de uno de los trabajos en respuesta a las críticas que fue sometido por la escuela de Frankfurt, especialmente por Adorno y Habermas. Bien, con respecto al tema de este apotegma, de esta dicotomía, razón-revolución, da la sensación de que es un falso dilema. Planteado así, claramente se ve como una oposición. Hay algo que es la razón y hay algo que es la revolución.
En realidad la razón, la dicotomía debería ser gradualismo o revolución, pero tampoco esa sería una auténtica dicotomía. Ahora, aquí hay una intención de contraponer la razón a la revolución, sindicando a la revolución de lo contrario de la razón, es decir, de algo irracional, irreflexivo, falto de intelecto, falto de pensamiento, de capacidad crítica. Y bueno, allí hay una intención aviesa en el discurso. Es digamos, en otro contexto diríamos que son chicanas políticas. Esto ha generado una disputa muy fuerte que ya analizaremos entre Adorno y Popper. Pero ¿por qué decimos que es una falsa dicotomía? ¿Por qué gradualismo o revolución, o razón o revolución no coinciden ni con las necesidades sociales ni con los procesos históricos? Por un lado, negar la revolución es negar la historia de la humanidad. Cuando nosotros pensamos en la historia y recorremos la historia, fundamentalmente a partir del momento de la modernidad, yo creo que hay un término que es sinónimo de modernidad, es el término revolución. Es decir, cuando pensamos en la modernidad, pensamos en la revolución agrícola, en la revolución científica, en la revolución industrial, en la revolución francesa. Todo es un constante revolucionarse. Ahora, en ese proceso hay ajustes, hay cambios graduales y hay rupturas. Y esas rupturas, cuando se dan de modo revolucionario, o esas transformaciones cuando se dan de modo gradual, no responden a un modelo preestablecido, sino que responden en realidad a el modo en que se desarrollan, el modo en que se dan ciertas contradicciones, que son contradicciones que se salen, que no están en la misma sintonía de las contradicciones lógico-formales que plantea la lógica estándar de Popper. Y quiero poner un ejemplo más o menos sencillo, una analogía, para ver si quizás un tanto burda, pero para ver si se logra entender cómo es esta cuestión de que se trata justamente de una falsa dicotomía, que no se trata de ser gradualista o revolucionario. Si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos la necesidad de comprar una casa y disponemos de un cierto dinero, esa casa que nosotros queremos comprar debería tener determinadas dimensiones, determinadas características para que nuestro habitar sea adecuado, confortable. Muy bien. Las casas que nos gustarían y que cumplirían todas las condiciones están inalcanzables a nuestro bolsillo. Entonces decimos, bueno, vamos a comprar una casa que reúna alguna de las condiciones que se requiere, y luego vemos cómo el resto de las condiciones las vamos consiguiendo. Y compramos una casa, y entonces hablamos con el arquitecto, con el ingeniero, y le preguntamos, la conseguimos a buen precio, bueno, ¿qué conviene acá? Acá conviene tener una actitud revolucionaria, es decir, ir y remover desde los cimientos todos y hacer nuevos fundamentos e instituir una nueva casa, como quien instituye un nuevo orden social. O lo que nos conviene es preservar lo que hay e irlo corrigiendo para ir superando algunos de los inconvenientes que nos plantean. Ese tipo de problema no se soluciona con una actitud revolucionaria o una actitud gradualista.
se resuelve con una actitud crítica en la que las decisiones están tomadas a partir de una reflexión sobre lo que tenemos, sobre lo que podemos y sobre lo que efectivamente vamos a llevar adelante. Entonces, pero esto está supeditado a ¿qué? Supongamos que el arquitecto nos dice, mira, la casa tiene las dimensiones, tiene las habitaciones, la ventilación, todo esto es muy confortable, pero los cimientos están en muy mal estado, hay grietas por todos lados, hay amenaza de derrumbe, por lo tanto, todo lo que pudieras gastar en reparar esto, en arreglarlo, en resolver los problemas que va teniendo, a la postre va a ser dinero tirado, porque la humedad va a seguir floreciendo de los cimientos, las paredes se van a volver a descascarar y todo se va a tornar ruinoso. Entonces allí conviene demoler y hacer una casa nueva. Ahora si nos dice, mira, la casa no tiene todos los espacios que vos necesitas, pero es una casa muy sólida, tiene unos cimientos muy bien fundados, no hay humedad, hay detalles de pintura, hay algunas cosas que revocar, y más adelante tiene terreno como para ir agregando otras habitaciones, otros espacios para cumplir con las necesidades. Lo que quiero que se vea a través de este ejemplo es que en general estas posturas dicotómicas de cómo se deberían hacer las cosas no tienen la capacidad de revisar históricamente, socialmente, cómo las cosas ocurren y cómo en sociedades que aparentemente tenían los problemas más o menos resueltos, se produjeron revoluciones, y cómo en sociedades que más o menos parecían muy convulsionadas, se fueron introduciendo reformas y se fueron resolviendo conflictos. De cualquier manera, es importante tener en cuenta que esa solución de problemas planteada de modo independiente de una reflexión crítica de los fundamentos, de las condiciones iniciales, usando la terminología de Popper, puede arrojar resultados que podríamos decir muy nefastos, muy nefastos. Veamos un caso histórico. Para la Alemania de la década del 30 se plantea un problema. Esa Alemania tiene un modelo de nación, la nación germana, y un ideal, pero resulta que hay sujetos que no se comportan de acuerdo a ese modelo. Aparece un problema. Uno de los problemas que aparece se denomina el problema judío. Y para atender a la solución del problema judío, el nazismo desarrolla una ingeniería social y una tecnología social fragmentaria. Es decir, el problema judío se resuelve con un proyecto, con un plan que es llevado a cabo metódicamente, sistemáticamente, que se denominó la solución final. Ya sabemos en qué derivó esto. Auschwitz, Treblinka, esos lugares no fueron producto de la irracionalidad, no fueron producto de la mera brutalidad. Fueron diseñados, proyectados y ejecutados desde una razón instrumental que se valió de todas las herramientas
tecnológicas a su mano para encontrarle solución de acuerdo al modelo, sin que se cuestionara el modelo. Por otra parte, en el próximo video vamos a hablar de Adorno y de los fundamentos epistemológicos y metodológicos que son muy distintos a los de Popper, que refieren al holismo. Sin embargo, hay algo que quiero señalar de la postura de Adorno con respecto a esto. Creo que fue en una audición de radio en la década del 60 en conmemoración en conmemoración del Holocausto, y una de las cosas que decía Adorno era que, algo que estoy completamente en desacuerdo, es que las políticas de exterminio y la existencia de campos de concentración y exterminio como Auschwitz fueron posibles porque quienes estuvieron en esa actividad fue la soldadesca alemana vinculada a las a la faena, es decir, a matar animales, y que de matar animales a matar personas como que era un paso que se daba, y esa supuesta brutalidad de esos campesinos alemanes permitió ese error. Yo disiento completamente en esto, porque en realidad no fueron los campesinos alemanes los que diseñaron la solución final. Fue la inteligencia alemana, no solamente fue el nazismo. Allí estuvieron comprometidos importantísimos intelectuales, hombres de ciencia, que llevaron adelante todo el horror que nosotros ya sabemos. Entonces, es una lección muy amarga, la de el pensar en una ingeniería social que vaya a resolver los problemas sociales desde esta lógica y desde estas concepciones epistemológicas y metodológicas. Y estos resultados, lamentablemente, y estas prácticas no se dieron solamente en la Alemania nazi, se han dado a lo largo de la historia en demasiadas circunstancias. Vamos a concluir aquí esta parte referida al individualismo metodológico. Sin embargo, vamos a estar haciendo mención a algunas de las cosas vistas aquí en el próximo video, en el que vamos a ver la otra parte de la cuestión, que es el holismo metodológico, y particularmente algunas consideraciones sobre el holismo de Adorno y algunos diálogos y polémicas con Popper. Así que vamos entonces a pasar al otro video.